En la mesa de Economía y Consumo, hoy queremos hablar de las hipotecas. Y es que recientes resoluciones judiciales en España están cambiando algunas prácticas que llevan a cabo bancos y cajas cuando se produce un impagado. Hasta ahora, de hecho, todavía hoy es así. El hecho de que la entidad bancaria se quede con el piso impagado no es suficiente para saldar la deuda. Y es que, a pesar del desahucio, puede pasar que siga la deuda con el banco. En las últimas semanas, algunos jueces han dictaminado que a veces devolver el piso sí salda la deuda. De momento, las entidades bancarias han recurrido estas sentencias a instancias superiores y será necesario esperar las resoluciones definitivas. En enero de este año, la Audiencia Provincial de Navarra dictó un auto en el que se reconoce que entregar la casa en subasta debe bastar para saldar la deuda hipotecaria. Las organizaciones de consumidores y diversas entidades sociales han destacado su satisfacción con este fallo porque entienden que avala que devolver al banco o caja un piso hipotecado es suficiente para saldar la deuda contraída. Hasta ahora, todavía hoy es así, el hecho de que el banco o caja ejecute la hipoteca y se quede con la vivienda por impago no es suficiente para extinguir la deuda, con lo que el deudor se queda sin vivienda y encima continúa debiendo dinero. La sentencia reconoce que la actuación de la entidad bancaria al exigir todo el préstamo se ajusta a la ley, pero considera que en las circunstancias actuales debe interpretarse en justicia que, siendo las entidades bancarias también culpables de la actual crisis económica, debe aplicarse la ley en el sentido de que entregar la casa en subasta debe bastar para saldar la deuda hipotecaria. El banco afectado ha anunciado que recurrirá a la sentencia y afirma que se ha limitado a cumplir la ley. Bueno, pues para hablar de esta cuestión hemos reunido a nuestro lado a 4 personas conocedoras del tema. Se trata de Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. Nos acompaña también José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de España. También está a mi izquierda Joan Planas Comerma, abogado experto en temas inmobiliarios. Y por último, Ada Colau, representante de la plataforma de afectados por la hipoteca. Muchísimas gracias a los 4, gracias por acompañarnos. Gracias. Señor Planas, como abogado me gustaría empezar por usted. ¿Qué dice exactamente la ley? Porque parece que todo se debe, ¿no?, a la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 579. Bueno, es muy simple. Lo que dice es que cuando se ejecuta judicialmente una hipoteca y el bien hipotecado se subasta, si con el producto que se saca de la subasta no es suficiente como para cancelar la deuda, entonces puede seguirse la ejecución sobre otros bienes del ejecutado, que quiere decir que durante años y años el banco va a poder seguir persiguiendo al ejecutado sin la vivienda y además instando contra todo su patrimonio, el que tenga presente hoy y el futuro. Claro, señor Oliván, las distintas organizaciones de consumidores llevan tiempo reivindicando la reforma de este artículo. No solamente la reforma de este artículo, sino incluso el que se modifique toda la normativa española que defiende el patrimonio de las familias, ¿no? Es decir, lo que nosotros planteamos desde hace pues muchos años es que realmente exista una ley que trate el sobreendeudamiento familiar, el que se produce en el ámbito doméstico. Hay una ley que permite a las empresas defenderse de este tipo de acciones, como es la ley concursal, a la cual se ha acogido recientemente algún personaje muy famoso, pero sin embargo las familias no tienen un instrumento propio que esté diseñado para defender los patrimonios familiares, porque ya no solamente es que la deuda no se cancele porque pierdas el piso, es que pierdes el piso y en muchos casos pierdes tu vivienda cotidiana, tu vivienda habitual, ¿no? Y esa es una situación que provoca en muchos casos unas situaciones familiares y personales muy duras. Esto es lo que parece que la ley ignora, que parece que la normativa ignora, parece que incluso nuestros legisladores ignoran, ¿no?, los dramas familiares que se producen cada vez que se ejecuta una hipoteca. Señora Colau, su plataforma es bastante activa, ¿no?, a la hora de ir en contra de estas prácticas de las entidades bancarias. Sí, desgraciadamente la realidad es tan dramática que obliga a la ciudadanía a movilizarse muy activamente. Y de hecho, bueno, las dos principales problemáticas que detectó enseguida la plataforma cuando se creó y que ya tiene más de 2.000 familias apuntadas es precisamente esta, que tenemos una legislación totalmente anómala, que eso es muy importante decirlo, que en los países de nuestro entorno esto no es así, que aquí no solo las personas se pueden quedar con la deuda después de perder la vivienda, sino que es que además las entidades financieras se lo adjudican por el 50% del valor de tasación
si esa subasta queda desierta, que pasa en más del 90% de los casos. Entonces, claro, si va a subasta por 300.000 euros, se la queda por 150.000 el banco, te queda 150.000 euros de deuda, más intereses, más costas judiciales que son elevadísimas. Hay gente que pierde la vivienda y se queda con un importe de deuda prácticamente igual a la hipoteca inicial. Y esa deuda además vuelve a generar nuevos intereses, con lo cual te están condenando a ser un proscrito, hagas lo que hagas. O sea, le estás condenando a la pobreza por un error que hiciste una vez de firmar un contrato para acceder a un bien de primera necesidad como es una vivienda, que no es que te has comprado un yate o te has vuelto loco y te has ido a comprar quién sabe qué bien de lujo, sino que simplemente querías formar una familia y acceder a una vivienda. Y en cambio ese error, esa hipoteca, te condena a que te embarguen la nómina, cualquier cuenta corriente, cosas a tu nombre, y constas como moroso el resto de tu vida, con lo que significa eso de lanzarte a la exclusión social, ¿no? ¿Y por qué hemos llegado a este punto? Bueno, hemos llegado a este punto porque alguna gente ha hecho un negocio redondo durante todos estos años y lo sigue haciendo hoy en día. O sea, no olvidemos que con la burbuja inmobiliaria se estuvo empujando a la población a sobreendeudarse. O sea, alquilar era dificilísimo, era caro, era escaso el alquiler, además era inestable, porque al cabo de 5 años te podían echar. Y entonces, además, habían políticas activas que te impulsaban a comprar y no alquilar. Por ejemplo, la desgravación fiscal. O sea, que todo animaba a comprar y nada animaba a alquilar. Y todo eran alfombras rojas para que la gente se sobreendeudara. Durante estos años los bancos han hecho grandes negocios, miles de millones de beneficios, cobrando intereses por estas hipotecas, pero ahora que estalla la burbuja inmobiliaria, ahora se pretende que todo eso lo paguen solo la parte más vulnerable. Las familias que se enfrentan al drama del paro o de perder buena parte de sus ingresos, se enfrentan al drama de perder su vivienda y encima descubren, porque nadie lo sabía y nadie informó de esto, de que se pueden quedar endeudadas de por vida. Es algo abominable que evidentemente hay que ponerle remedio, y por eso la plataforma lleva ya 2 años batallando. Bueno, según diversas fuentes que citan el Consejo General del Poder Judicial, entre enero y octubre del año pasado se presentaron, lo tengo aquí, en los tribunales 71.187 ejecuciones hipotecarias, una cifra muy alta. ¿Esto ocurre solamente en España? No, ocurre en prácticamente todo el mundo, por la sencilla razón de que la burbuja inmobiliaria tuvo un ámbito mundial entre 2001 y 2005, y eso te puede pasar en el Reino Unido, te puede pasar en Irlanda, te está pasando en menor medida en Francia, e indiscutiblemente en Estados Unidos. La gran diferencia que en Estados Unidos es que tú haces lo que se llama el efecto sonajero, entregas la llave de la vivienda a la entidad financiera y ahí se han acabado tus problemas. Como antes decía la representante de los afectados, ese país es un país increíble. Yo soy una persona que me equivoco, la pringo, y la pringo toda la vida. Tú eres el banco, has ganado barbaridades de dinero y te equivocas. Y todos los ciudadanos hemos de coger y recolectar el dinero para que tú sigas cobrando 3, 6 o 9 millones de euros porque tú tienes talento. Y en cambio, yo, ciudadano de a pie, realmente he de pringar toda la vida. A mí me parece una injusticia de un tamaño, de tal magnitud, una insensibilidad por parte de los partidos políticos tan grande, porque perdona, si yo fuera un político mínimamente sensible o mínimamente populista, la primera medida que adoptaría es, ya que hemos de poner millones y millones de euros para salvar a los bancos y las cajas que están quebrados, porque el Banco de España nos engaña y nos engaña hábilmente ocultando información. Porque tú te crees que en Estados Unidos, que en el 2006 se concedían 3 veces menos hipotecas por habitante que en España, ha habido que rescatar más de 200 bancos en el 2008 y aquí no pase nada, y nuestra banca, como decía el presidente Zapatero, sea la mejor banca del mundo, perdona, ya vale de tomarnos el pelo. Y ya vale que en este país haya un mínimo de justicia y que realmente yo, tú o cualquiera que estamos aquí seamos tan ciudadanos, incluso más, que ese señor que dirige un banco y que nos ha llevado al desastre. Porque la situación de esta gente que supuestamente tiene talento era lo que se llama la teoría del rectángulo. Ya que por euro prestado gano menos, le doy préstamos a todos, puedan o no puedan pagar, al perro y al gato incluido. Y nosotros, como ciudadanos de a pie, hemos de pagar esa actitud que hacían estos señores que dirigían la banca, basándose en lo que querían cobrar cada año, basándose en unos beneficios extraordinarios, pero insostenibles en el tiempo y que dejarían a las entidades en una situación extremadamente frágil. Yo creo que no. Yo, perdonad, pido a los políticos un mínimo de sensatez y un mínimo de lo que podemos denominar sensibilidad social.
Es evidente que quien ha tomado una hipoteca se ha equivocado, evidente, pero no son los únicos que se han equivocado. Y estamos de acuerdo, creo que todos, en que a nadie hay que pasarle factura de toda una vida por una equivocación. Señor Planas, quería intervenir. Sí, es que, bueno, yo diría que toda la mesa estamos de acuerdo en lo mismo. Quizás nos faltan los bancos aquí. Exacto. No vendría. No, nos faltan también los políticos, porque hay que tener en cuenta una cosa. Para solucionar todo esto, esas 71.000 ejecuciones... Discúlpeme, hemos invitado a responsables de entidades bancarias y no han venido. Es normal. Han decantado la invitación. Sí. Qué raro. Bien, pero de todas formas, tengan en cuenta que para solucionar los problemas de los ciudadanos en ejecuciones hipotecarias, simplemente a efectos de la vivienda habitual, solo hacen falta 2 reformas que con 37 palabras entre las dos, se lo digo porque las he contado, es suficiente. Aquel artículo que usted en primer lugar me comentaba del artículo 579, de las ejecuciones, sí, y de que cuando con el producto que ha sacado el banco no es suficiente, podemos seguir ejecutando al deudor. Entonces, esto simplemente añadiendo al artículo 579, diciendo que se exceptúa de esa cuestión cuando se trate de la vivienda habitual, en cuyo caso el producto quedará extinguido, la deuda quedará extinguida. Con esto, que son 15 palabras, resolvemos todo el problema de las ejecuciones hipotecarias que haya ahora. Y para las hipotecas futuras, con 22 palabras de modificación del artículo 140 de la ley hipotecaria, que establece, es muy simple, lo digo porque quizás si entramos en el detalle tal, pero sí, que establece que, o habría que establecer que la hipoteca de responsabilidad limitada sea la hipoteca tipo irrenunciable para los créditos hipotecarios de vivienda habitual. Con esto hemos acabado todo el problema. Ya no va a haber ningún problema más. Esto se niegan los 2 partidos mayoritarios a aprobarlo en el Congreso. Y sin embargo, esos mismos partidos, cuando están representados en la Federación Española de Municipios y Provincias, piden que se modifique. Oiga, pónganse ustedes de acuerdo y dejen al ciudadano en paz y no lo ejecuten. Aquí hay un tema muy importante que es esto. ¿Qué pasa? ¿Quién manda en este país? Las entidades financieras. ¿Y por qué mandan en este país entidades financieras? Porque si tú eres un partido político, yo te regalo el crédito. Yo no te voy a cobrar por el crédito que te he dado y lo pongo a fallido. Entonces, a partir de aquí, ellas cogen y dictaminan lo que hay que hacer. Pero a mí me parece de verdad clamoroso. Todos vamos a pagar el agujero que están teniendo. Y es un agujero de miles de millones de euros. Es decir, todos los ciudadanos tenemos la obligación de pagar sus agujeros porque son unas entidades financieras y porque son, de alguna manera, empresas de primera clase. Si el agujero lo tiene una empresa promotora, no. Si lo tiene una empresa de textil, no. Si lo tiene un ciudadano, no. A mí me parece absolutamente vergonzoso. También quiero decir una cosa. A ver, aquí se dieron hipotecas mucho más baratas que en cualquier lugar por una sencilla razón, porque estos que tienen talento, esta gente de las entidades financieras, tenían un principio: el precio de la vivienda en este país nunca baja. Y como tal, si alguien dejaba de pagar, le aceptaba a cambio la vivienda y la volvía a poner en el mercado. Y otra cosa que me parece vergonzosa por parte de los políticos, que lo dejen hacer. Cuando yo soy una entidad financiera y me quedo la vivienda por el 50% del valor de tasación, se la paso a mi empresa inmobiliaria. Y esta empresa inmobiliaria la vuelve a colocar en el mercado. Y la coloca muchas veces en el mercado con créditos a la antigua, con créditos tipo burbuja. Es decir, con un 100% de financiación, con una carencia de capital y a veces hasta carencia de intereses. Lo que no puede ser en estos momentos es que con el mal de un ciudadano de a pie, con muchos ciudadanos de a pie, estos señores vuelvan a hacer negocio. Y yo creo que es ese momento que es de decir, ya vale. Sí. ¿Qué opinan los consumidores? 2 cuestiones. La primera, yo no puedo aceptar que contratar una hipoteca sea un error. Uno puede equivocarse en las perspectivas de futuro, pero plantear que una persona que ha contratado su vivienda habitual, que ha tenido que financiarla a través de una hipoteca y que ha perdido su puesto de trabajo como consecuencia de la crisis económica, no podemos decir que esa persona se ha equivocado al contratar la hipoteca. Yo creo que eso no es un error y, por lo tanto, si no es un error... Pero oye, sí que se ha equivocado mucha gente cogiendo y teniendo hipotecas por el 110 o 120%. Sí que se ha equivocado mucha gente pensando que el tipo de interés toda la vida sería del 2%. Y todo el mundo es responsable también de los actos que haga. Perdóneme.
las nuevas normas de la Unión Europea sobre las buenas prácticas bancarias dicen que los ciudadanos no tenemos que ser expertos en el mercado inmobiliario, no tenemos que ser expertos en la normativa financiera y no tenemos que ser expertos en la normativa legal. El banco tiene la obligación, según la nueva normativa europea, de facilitarnos la información necesaria para que nuestras decisiones sean las adecuadas. Eso no se ha cumplido en España. No se nos ha dado la información suficiente para tomar las decisiones adecuadas. Esa Eso es lo que normativa está es del ocurriendo. 2007. Bueno, en cualquier caso, la mayoría de hipotecas son anteriores. se sigue sin cumplir en el día de hoy. Pero Todavía vamos a Pero es que- contratar, pero es que no es- no todavía es- vamos a contratar y no nos dicen No solo exactamente las lo que entidades debemos saber. financieras, los notarios que también se han enriquecido durante la burbuja inmobiliaria y no han hecho su función porque no se han Los asegurado. tasadores. Los tasadores que han sobretasado esos pisos en connivencia con las entidades financieras. O sea, aquí hay un montón de gente que ha hecho grandes beneficios y no está pagando ni un 1% de esa responsabilidad que está recayendo total y absolutamente en la parte más vulnerable. Y no se puede decir que ese contrato se firmó en condiciones de igualdad. O sea, que se le está pidiendo a la gente que tiene que ser licenciada en económicas y en derecho para poder acceder a un bien de primera necesidad como es la vivienda. No tiene ningún sentido. Yo creo que incluso si los espectadores tienen aún mayor capacidad de indignación, la mayoría de la gente no sabe que ese banco, cuando se ha quedado la vivienda, entonces lo que hace es ofrecerle al mismo ejecutado que le ha quitado la vivienda un alquiler de la propia vivienda al mismo precio que la cuota hipotecaria que estaba pagando. Es decir, eso es así hoy. Es decir, ¿por qué? Porque el banco dice, hombre, ya que me quedo la vivienda, quizás quiera no busque inquilino. Al que está dentro, pues se la coloco y se la coloco en arrendamiento. Y así os sigo cobrando y además Nosotros me he que quedado la trabajamos con vivienda. la gente afectada le aseguro que eso no pasa habitualmente, porque una de las demandas precisamente que tiene la gente afectada y que es de sentido común es que no tiene sentido que esos pisos se queden vacíos y miles de familias se queden en la calle, y que lo lógico sería que pasaran a pagar un alquiler social proporcional a la renta, a los ingresos Bueno, que pero tuvieran. usted está- No, pero no ofrecen ningún tipo de alquiler, pero usted porque una está cosa añadida. añadiendo una No, cosa pero que una es cosa alquiler añadida, social. si me deja Y eso no es terminar, una social, cosa ¿eh? añadida es que los bancos que antes ponían alfombras rojas y regalaban los créditos y todo eran maravillas, ahora no solo no ofrecen posibilidades de salida a las familias cuando acuden para intentar negociar o buscar una salida a la situación, sino que encima maltratan a la gente. O sea, hay muchas de estas entidades que subcontratan empresas para el recobro de estas deudas, que llaman día y noche a las personas, las culpabilizan, que si coge el niño el teléfono les da igual, le dicen tu padre es un moroso y tiene que pagar. O sea, que no tienen ningún tipo de escrúpulo en extorsionar a la gente, porque la gente realmente antes deja de comer que de dejar de pagar de la hipoteca, porque se habla de esta gente como si fuera responsable, y la gente no quiere perder su vivienda, ni mucho menos. Bueno, parece que en Estados Unidos sí que se salda la deuda, ¿no?, si el banco se queda con la vivienda, y en España las cosas podrían cambiar porque ya ha habido varios jueces que han discrepado, ¿no?, de la interpretación más corriente hasta ahora de la situación que se genera con el impago de la hipoteca. El caso más reciente trascendió ayer y ahora se lo contamos. Un juez de Sabadell acaba de pedir al Tribunal Constitucional que analice la posible inconstitucionalidad de las ejecuciones hipotecarias. El juez critica estos procedimientos porque impiden analizar judicialmente cómo fue suscrita la hipoteca, ya que la ejecución obliga a subastar el inmueble automáticamente cuando se produce el impago. El juez asegura que no parece razonable ni admisible que la ley dé prioridad a la subasta del bien por delante de la valoración judicial de las circunstancias. Y además, sin tener en cuenta que un bien inmueble es un bien de primera necesidad. De este modo, continúa el juez de Sabadell, el tribunal no dispone de toda la información, pero en cambio debe autorizar la ejecución en base a lo que le dice y le pide el banco o caja. Bueno, pues tenemos con nosotros a Elisa Díaz. Muy buenos días. Buenos días. Queremos conocer tu caso, tu testimonio, por favor. Bueno, en mi caso ahora estoy esperando el desahucio el día 8 y el banco se ha quedado mi casa por el 50%, como dice Ada, por 144.000 euros, y yo me quedo con una deuda casi de 300.000 euros porque me piden 100.000 euros de costas. Y bueno, también van detrás de mis padres porque fueron los que me avalaron por la casa, es decir, le quieren subastar su casa también. Y como decía el abogado que te piden, el señor Planas, que te pide, bueno, que te alquilan la casa, en mi caso es lo que quiero, pero a ver, dentro de mis ingresos, porque yo estoy en paro, mi marido también, estamos cobrando los 426 euros y bueno, dudo que, porque en ningún momento me han querido escuchar, he ido muchísimas veces por un recibo, es decir, antes de deber ya fui a hablar con ellos y no han querido, simplemente me amenazaban con que mis padres se quedarían en la calle, incluso a mi madre se lo llegaron a decir.
y hemos tirado mucho dinero para intentar salvar la casa y al final igualmente vino la ejecución hipotecaria. De hecho, cuando ya me pusieron la ejecución no he podido tener contacto con ellos para llegar a ningún caso porque mi caso está con la Cucha, que es una caja vasca, y todo mi expediente estaba en el País Vasco. Entonces, claro, yo no tenía ni las cuentas, ni podía hablar con nadie, no me querían recibir, hasta que encontré a la plataforma, que es una manera de luchar, que invito a todo el mundo, ya no solo los que están como yo en mi proceso, sino gente, solo por tener una hipoteca ya eres afectado. Es decir, salir a la calle por una injusticia, porque yo tengo una niña, y mi niña no se puede quedar en la calle, es decir, yo voy a luchar hasta el final por ella. Lo tengo clarísimo por algo que yo creo que es injusto, es decir, que tenemos que salir, movilizarnos y bueno, y agradezco mucho a la plataforma porque te asesoran muy bien y bueno, y de hecho, pues bueno, yo en mi pueblo también he creado una para seguir haciendo movilizaciones porque hay que luchar para cambiar la ley. Muchísimas gracias, Lisa, muchísima suerte. Señor Bernardos, mientras llego a la mesa, ¿qué opinión le merece? Pues me parece un auténtico drama, y me parece un auténtico drama que realmente no se lo merecen, porque esa señora, el tema que ha hecho básicamente es, con 2 ingresos, comprarse una vivienda, pensar que la podría pagar, sus padres le han intentado ayudar, y realmente lo que es en estos momentos la situación económica ha impedido que puedan hacerlo. Es increíble que, como antes se ha dicho, se considere que es lo mismo una situación en que todo el mundo, casi todo el mundo que quería estaba empleado, de otra, como en la situación actual en que hay 4.650.000 parados y subiendo en España. Ese es un problema no de 4 ni de 400, sino de muchísima gente y por tanto, desde una perspectiva única y exclusivamente social, creo que habría que solucionar este problema y sobre todo entendiendo un aspecto clave. Si me dijeras, no, es que los ciudadanos han equivocado, pero los bancos son geniales y no, pero es que les hemos de rescatar, es que va a cuenta de todos nosotros. Yo de verdad, nuestros políticos no los acabo de entender porque solo con la finalidad de ganar votos o solo con una finalidad de tener un poco de sentido social y corazón, este problema ya no existiría. Yo creo que de cara a las elecciones van a cambiar la normativa, porque cualquiera que tenga una mínima vista política sabe que es un tema que le puede proporcionar votos por la sencilla razón de que ¿qué ciudadano se puede oponer a que en lugar de tener 2 traumas no solo tengas uno? Porque dar la vivienda ya es un drama, ya es la pérdida de una ilusión, pero que además de dar la vivienda tuya, como pasa en muchos casos, hayas de dar la de tus padres, es que esto es terrible y yo no se lo desearía evidentemente a nadie. Sí, es que para decir esto de que no es una cuestión de 4, o sea, digamos las cifras totales, desde 2007 cuando estalla la crisis hasta el tercer trimestre del 2010, que es cuando hay los datos del Consejo General del Poder Judicial, llevan 250.000 ejecuciones que afectan a familias, o sea, a núcleos familiares, no a personas individuales. Por lo tanto, hablamos de millones de personas afectadas y la previsión es que en 2012 estas cifras se puedan doblar. Entonces, ¿qué país se puede permitir tener a 500.000 de familias en la quiebra permanente? Y esto evidentemente es un problema de vulneración de derechos fundamentales de estas familias, pero es un problema de toda la sociedad. Primero porque no tenemos que permitir que en nuestro país se vulneren los derechos fundamentales de esta manera, pero es también un problema social e incluso económico, porque 500.000 de familias que se quedan en la quiebra de por vida significa que se van a ir a la economía sumergida, porque todo el mundo se va a buscar la vida para poder sobrevivir. Entonces, toda esta gente no va a pagar impuestos, es dinero que el Estado va a dejar de recaudar, va a paralizar también el consumo. Y además esta gente va a acudir cada año a la administración a pedir todas las ayudas sociales disponibles. O sea que estamos hipotecando todos los presupuestos sociales de los próximos años para siempre garantizar los beneficios de estas entidades financieras, porque como estábamos diciendo, ya no es lo que pierden, sino lo que no dejan de ganar. O sea, porque estas entidades siguen declarando beneficios año tras año, incluido en la crisis, y como decía el profesor Bernardo, es escandaloso. O sea, nosotros tenemos un montón de casos y de hecho estamos estudiando hacer una acción penal en breve porque pensamos que hay claramente un enriquecimiento injusto, porque con un piso, fijémonos bien, de que hacen negocio 3 y 4 veces con un solo piso. O sea, durante todos estos años han estado cobrando intereses abusivos, porque no se amortizaba prácticamente capital, solo se pagaban intereses. Cuando van mal las cosas y estalla la burbuja inmobiliaria, se quedan con el piso por el 50% y a esa familia le siguen reclamando la deuda de por vida, ¿no? Entonces, eso es dinero que siguen ingresando por ese piso. Ese piso lo recolocan inmediatamente en el mercado por un precio superior a la deuda que le reclaman a esa familia. O sea que es increíble todo el dinero que están sacando con todo esto, ¿no? Desde el punto de vista legal, señor Planas, porque hoy nos despertamos con la noticia de que un juez plantea la posibilidad de inconstitucionalidad, ¿no?, de las ejecuciones hipotecarias. Sí, conozco el tema. De todas formas, tanto el tema de Navarra como de Sabadell,
Yo creo que el ciudadano se merece algo más que quedar al albur de la sensibilidad que pueda tener un juez. Es decir, yo no estoy conforme que si mañana tengo problemas con la hipoteca, pues a lo mejor el juez del juzgado número 4 me sea sensible y el del 5 no. Creo que no nos merecemos esto. Yo diría que, teniendo en cuenta que las ejecuciones, las responsabilidades se pueden exigir hasta 15 años después de la última reclamación, es decir, que si nos están reclamando constantemente no nos va a prescribir. Entonces, teniendo en cuenta primero esto, y dos, que una reforma de este tipo no hace falta, es decir, yo creo que los políticos, cuando se den cuenta de lo que decía el señor Bernardos, van a decir, pues vamos a constituir una comisión de estudios. Oiga, puede usted ahorrársela y entre todos se van ustedes a la calle, porque con esas 37 palabras lo tenemos resuelto. No hace falta que venga mucha gente a estudiar, gratis se lo hemos estudiado. Con esto solucionamos el problema de los que ya han ejecutado, no, pero de los que estén en ejecución como esta señora. O para futuras hipotecas, con esto hemos resuelto el problema. No, los que están ejecutados también se pueden resolver. Bien, y en algún ámbito donde se ha discutido esto, salen los bancos diciendo, oiga, es que el crédito va a ser más caro. Pues no, señor, cuando usted juegue con las mismas cartas, va usted a conceder el crédito al mismo coste. Es así. De todas maneras, hay una frase en la sentencia del juez de Navarra que es particularmente interesante, ¿no? Porque viene a decir que la justicia ha de aplicarse conforme a la realidad social del momento en el que se vive. A mí me parece que lo define todo en esa frase, ¿no? A partir de ahí creo que la realidad social es evidente. Yo no creo, no me cabe a mí en la cabeza que el sector financiero español, para poder ser rentable, tenga que abusar de sus ciudadanos. Me parece que sería entonces un sector financiero con poco talento. Y creo que tenemos que encontrar una solución en ese camino que puede ser la que plantea el señor Planas o no, pero en cualquier caso creo que lo que tenemos que afrontar la realidad tan absurda de miles de pisos vacíos y miles de familias. Pero es una generación perdida, porque prácticamente entre 30 y 40 años es el tema de que los que pueden les han alargado la hipoteca y van a tener que pagar mucho más de lo previsto, y los que no pueden se enfrentan a que su vida en los próximos tiempos queda totalmente condicionada a un solo error, y que levante la mano que no ha errado una vez. Nos queda un minutito, señor Planas. No, yo tengo aquí el auto de Navarra. Ni el de Sabadell ni el de Navarra van a solucionar nada. El problema es legislativo. Es decir, no se trata de que un día, ante un problema o ante una cuestión de sensibilidad, un juez determinado o la audiencia de Navarra, pues se despierten diciendo, hombre, pues a ese tío le vamos a solucionar el tema. No, porque es a todos los ciudadanos que tiene el mismo derecho a la misma solución, incluso esta señora Elisa tiene el mismo derecho. Pero y sobre todo yo creo que lo que es importante destacar es que nosotros venimos con la propuesta de reforma de la ley, la realizamos ya hace 1 año y medio, fuimos los primeros en plantearlo cuando nadie hablaba del tema y nos trataban incluso de locos. Ahora por suerte se ha convertido ya en un clamor popular. Cuando presentamos esta reforma la apoyaron Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana, Convergencia y Unió, y quienes desde entonces se ha repropuesto varias veces, quienes desde entonces bloquean esa propuesta es Partido Popular y Partido Socialista. Lo que es más importante aquí es que se vea ese clamor popular. Por eso le decimos siempre a la gente afectada que no se quede en casa, que no se resigne y que se movilice. Tenemos que dejar aquí, señor Planas. 2007. Tenemos que dejarlo aquí. Ya saben, el debate está en la calle, está servido. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos.